Tendremos que simplificar las raíces cuadradas dadas. Primero tenemos la raíz cuadrada de 49x elevada a la potencia de 18. Una raíz cuadrada se simplificará si el radicando o la expresión debajo de la raíz cuadrada contiene factores cuadrados perfectos, y observe en este caso, 49 es un cuadrado perfecto porque es igual a 7 por 7, y x al 18 también es un cuadrado perfecto porque x al 18 es igual a x al noveno por x al noveno. Recuerda cuando multiplicas y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Entonces, para mostrar algo de trabajo aquí, escribamos esto como la raíz cuadrada de 7 por 7 para 49, y escribamos x al 18 como x al noveno veces x al noveno. Siempre que tengamos dos factores iguales, sabemos que tenemos un cuadrado perfecto. 7 por 7 es un cuadrado perfecto, y x al noveno por x hasta el noveno que es realmente x hasta el 18 también es un cuadrado perfecto. Simplificando, la raíz cuadrada de 7 por 7 o 7 al cuadrado se simplifica a un factor de 7, y la raíz cuadrada de x la novena por x a la novena se simplifica a un factor de x a la novena. Y se nos dice que asumamos que todas las variables son positivas. Normalmente, al simplificar una raíz cuadrada, si tenemos un exponente impar en una variable, necesitamos un valor absoluto, pero en este caso, se nos dice que las variables son positivas, y por lo tanto no se necesita un valor absoluto. Esta es la expresión simplificada. A continuación, tenemos 3 veces negativo la raíz cuadrada de 121x elevado a la potencia de 34, y nuevamente notamos que 121 es un cuadrado perfecto, porque es igual a 11 por 11, y x elevado a la potencia de 34 también es un cuadrado perfecto porque es igual a x a las 17 veces x a las 17. Siempre que el exponente en una variable es par, es un cuadrado perfecto. Entonces, para mostrar algo de trabajo, escribamos esto como negativo 3 veces por raíz cuadrada de 11 veces x a las 17 veces x a las 17. Observe cómo si tomamos el exponente de 34 y dividimos entre 2, obtenemos el exponente de 17. Y ahora 11 veces 11 es un cuadrado perfecto, y también lo es x a la 17ª vez misma. Simplificando, tenemos 3 negativos, multiplicado por la raíz cuadrada de 11 por 11, simplifica a un factor de 11, y la raíz cuadrada de x a 17 veces x al 17 se simplifica a un factor de x al 17, dándonos una expresión simplificada de 33x negativo elevado a la potencia de 17. Nuevamente, y aunque este exponente es impar, no necesitamos un valor absoluto porque se nos dice que las variables son positivas y, por lo tanto, esta es nuestra expresión simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.